Ronikini Ancolaime. Ronikini Ancolaime. ¿Dónde estás, Ronikini Ancolaime? Ya está. Ahí está, Ronikini Ancolaime. Oye, vamos a ponerle grabar, ¿ya? Vamos a ver, ya está grabando, correcto. Nos hemos quedado en la autonomía del derecho al trabajo, ¿no? Se dice que el trabajo es humano. De hecho, pues, ¿no es cierto? El trabajo es humano. ¿Quién maneja las máquinas? Los trabajadores, los seres humanos, ¿no es cierto? Muy bien. Porque solo los hombres somos sujetos de derecho, ¿no es cierto? Las máquinas no tienen derecho, ¿no es cierto? Las empresas que trabajan con maquinarias, ¿no es cierto? Las máquinas las sobreexplotan, ¿no es cierto? Las hacen trabajar las 24 horas del día, ¿no es cierto? Solamente los hombres tienen derechos, son sujetos de derecho, ¿no? Siendo así, nuestro trabajo es el único que interesa, ¿no es cierto?, a nuestra legislación. Si nosotros vemos la legislación laboral, ¿no es cierto?, está pues resumida para efecto de los trabajadores, de los seres humanos. El trabajo tiene componentes manuales e intelectuales, cierto, ¿no es cierto? El trabajo tiene componentes manuales e intelectuales. ¿Cuáles son los componentes manuales del trabajo? Por ejemplo, ¿no es cierto? Normalmente eso lo podemos ver, por ejemplo, en los obreros, ¿no? Cuando manejan, por ejemplo, una maquinaria determinada. Pero también hacen una, depende, ¿eh? Depende, porque el trabajo puede ser calificado y no calificado, ¿no? Y ahí vemos componentes manuales e intelectuales. Por ejemplo, a ver, en una obra, ¿no? El chofer, por ejemplo, de una maquinaria, ¿no es cierto?, tiene, pues, coincide con un trabajo calificado, ¿no? Porque básicamente, o de una máquina, por ejemplo, está manejando la consola para una fabricación, es un componente calificado, ¿no es cierto? ¿Listo? Y es algo pues, intelectual, ¿no es cierto? Es parte del conocimiento. Un maestro de obra también, su conocimiento es en base a la experiencia, ¿no? Y un componente manual, por ejemplo, cuando se dedica pues a colocar, son trabajos básicamente físicos, ¿no? Por ejemplo, estibadores, ¿no? Los obreros, por ejemplo, en el caso de una construcción, que manejan pues los materiales del cemento, ¿no? Pero tanto el trabajo manual como intelectual, como parte, ¿cierto?, del trabajo del hombre, ¿no es cierto?, se encuentra pues en nuestra legislación. Ojo, solamente de los hombres, ¿no? Muy bien. No todo trabajo tiene un fin puramente económico, ¿listo? Sin embargo, para esta disciplina se requiere que el trabajo reporte un beneficio económico, ¿listo? Muy bien. No todos los trabajos, ¿qué quiere decir esto? Que no todos los trabajos, ¿no es cierto?, tienen un fin económico, es decir, no se hace por un incentivo económico, no se cobra, ¿no? Hay trabajos, por ejemplo, que son ad honorem, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Ad honorem, ¿no? Sin ningún tipo de desembolso. Pero para efectos del derecho del trabajo, ¿no es cierto?, se considera todos aquellos trabajos que sí se cobran, son retribuidos económicamente, ¿no es cierto?, que reporten un beneficio para el trabajador, ¿no? Yo trabajo y me das una remuneración, ¿no? Ojo, no todos los trabajos son así, ¿de acuerdo? Hay trabajos ad honorem, es decir, que no reciben una remuneración, pero para efectos del derecho laboral, ¿no es cierto?, para esa disciplina, derecho laboral, derecho del trabajo, se refiere a los trabajadores que sí cobran una remuneración, ¿no? Están imbuidos ahí. Que en este caso vendría a ser la remuneración o contraprestación, ¿no? Entonces, el trabajo por cuenta ajena nos refiere al trabajo que realiza una persona por encargo de un tercero. Esto es por cuenta ajena, son los trabajadores, podemos decir acá los trabajadores independientes, ¿no es cierto?, los que no están en planilla, que también están legislados a través del derecho del trabajo. El trabajo, por ejemplo, un trabajador independiente es aquel que no se guía por un horario, ¿no?, de una empresa. No es que entre a las 8, salga a las 12 para almorzar, vuelve a ingresar a la 1 para que cumpla sus 8 horas y se retira en la tarde, a las 5 o 6 de la tarde, ¿no? No es así, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, ese es el trabajo por cuenta ajena, ¿no? Los que no están en planilla. Se encarga un trabajo, ¿no es cierto?, en forma libre, ¿no?, sin ningún tipo de
a ver, sujeción a la fuente de trabajo, ¿no es cierto? Son los trabajadores independientes, que también lo ve en la parte de legislación. El trabajo del que se ocupa esta disciplina es libre, más no forzoso. Por estar proscritas, o sea, proscrito significa prohibido, ¿no? Proscrito es prohibición, no se puede dar. Ojo, no se puede dar la esclavitud y la servidumbre por nuestra Constitución Política del Estado. Dice que su artículo 23 y demás documentos internacionales de derechos humanos, así como la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y las convenciones números 29 y 105 de la Organización Internacional de Trabajo. Esto es la doctrina, ¿no? Lo que hemos visto en el anterior. Esto pertenece a la doctrina. Muy bien. ¿Qué significa? El trabajo es libre. Nosotros elegimos dónde trabajar y con quién trabajar. ¿De acuerdo? ¿Listo? Ahora, el trabajo, por ejemplo, en el trabajo ya no se da pues a condición pura del empleador, ¿no? Como era, por ejemplo, en el siglo XIX, ¿no? O sea, es decir, está prohibido la esclavitud, la servidumbre, ¿no? La esclavitud, ¿no es cierto? Es cuando, por ejemplo, los hechos que ocurrían, a ver, siglo XV, XVI, XVII y hacia atrás, ¿no? Hasta el siglo XIX, ¿no es cierto? Y parte del siglo XX de repente, ¿no es cierto? Donde las personas, por ejemplo, trabajaban como ganado, ¿no? Se les consideraba como tal, no como seres humanos, ¿no es cierto? Parte del siglo XX me refiero, por ejemplo, a los trabajos forzosos que se hacían, por ejemplo, en las dos guerras mundiales, ¿no? Por ejemplo, los campos de concentración, ¿no? Donde los hacían trabajar para efectos, una parte de ellos trabajaban para eh, determinar o construir, pues, insumos que necesitaban, en este caso, mm, los, los países tales como, por ejemplo, Alemania, ¿no? Entonces, no los trataban como seres humanos. La servidumbre, ¿no es cierto? Servidumbre es cuando yo, a ver, contrato a una persona sin ningún tipo de remuneración, ¿no es cierto? Le doy sus alimentos y punto. También está prohibido por la Constitución, ¿de acuerdo? Tiene que ser libre. Y eso tiene su fuente, ¿no es cierto?, en estos tratados, ¿no? Por ejemplo, los documentos de derechos humanos, internacionales de derechos humanos, ¿no es cierto? La Declaración Universal de Derechos Humanos. Los derechos humanos son universales, ¿no es cierto? Son universales, son los básicos. A ver, derecho al trabajo, derecho a la educación, derecho a la vida, derecho a la salud, ¿no? Son derechos universales. Los pactos internacionales de derechos civiles y políticos, ¿no es cierto? Es otra doctrina a nivel internacional. La Convención Americana de Derechos Humanos y los convenios, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, todos esta doctrina nos indica eso, ¿no? Que el trabajo es una disciplina, es de elección libre, ¿de acuerdo? Entonces, lo más importante acá podría ser, el trabajo es realizado por una persona. Vamos a marcarlo con azulito. Muy bien. ¿Le interesa el trabajo? ¿No? Ya que solo le interesa el trabajo humano. Trata del trabajo humano productivo, ¿no? Por cuenta ajena y libre, de libre elección. Muy bien. Eso es lo importante, ¿no? Ahora, no todo trabajo tiene un fin puramente económico. Les vuelvo a recalcar, ¿no? O sea, hay trabajos ad honorem, voluntarios. Para esta disciplina, es decir, el derecho del trabajo solamente se encarga de los trabajadores que reciben un beneficio económico, ¿no? ¿De acuerdo? Ahí, de eso se encarga el derecho laboral, derecho de los trabajadores. ¿No es cierto? Y si reciben un beneficio económico, ¿no es cierto? Eso está representado ¿por qué? Por una remuneración o una contraprestación. ¿De acuerdo? Muy bien. Remuneración es cuando reciben algo al contado, pero por ejemplo una contraprestación se puede dar cuando me pagan, a mí como trabajador, pueden pagarme una parte, ¿no es cierto?, en dinero líquido y otra parte en mercaderías, por ejemplo, ¿no? Ahí está. Me dan algo, ¿no es cierto?, por el trabajo realizado. Puede ser en efectivo o puede ser en especie, en mercaderías. El trabajo por cuenta ajena
¿no es cierto? El trabajador por cuenta ajena es cuando son contratados, ¿no es cierto? Trabajo realizado por una persona, un tercero que no está, pues, dentro de la empresa, ¿no es cierto? A eso se llaman los trabajadores independientes. Y el trabajo es libre, ¿por qué el trabajo es una disciplina libre? Es una disciplina libre, el trabajo es una disciplina libre. ¿Por qué es una disciplina libre? Porque no es forzado, ¿no? No se fuerza, no es forzoso. ¿Listo? Y en el trabajo está proscritas. ¿Qué significa proscritas? Prohibidas la esclavitud y la servidumbre, ¿no? ¿Listo? ¿Eso quién lo dice? Nuestra Constitución, la Constitución Política del Estado, ¿no? La Constitución Política del Estado. ¿Y eso dónde está fundamentado? Pues en la doctrina, como por ejemplo, ¿no es cierto?, los documentos internacionales de derechos humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿no es cierto?, los pactos, la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. ¿Listo? Muy bien. A ver, vamos a la siguiente. ¿Qué son las relaciones laborales? A ver, vamos a ver eso. Las relaciones laborales, muchachos, son aquellos que se establecen entre tres elementos esenciales, ¿eh? ¿Cuáles son esos tres elementos esenciales? El trabajo. El elemento de la relación laboral tiene tres elementos. Primero, el trabajo. ¿Listo? ¿Qué es el trabajo? A ver, primero vamos a los elementos. El salario. ¿Listo? El sueldo o capital, ¿no? Salario, sueldo, capital. Ahí está. Son lo que percibe el trabajador. Y finalmente el proceso productivo. ¿Listo? Esos son los tres elementos. El trabajo origina una contraprestación, ¿no es cierto?, al trabajador, ¿no?, que puede estar remunerado a través de un salario, si es un obrero, un sueldo. Llamada de más 5, 1, 9, 8, 2, 5, 3, 9, 3. A ver, sigamos. Entonces, el trabajo origina una remuneración en hecho, que puede ser salario cuando es un obrero, un sueldo o capital, ¿no? Y eso se da dentro de un proceso productivo, ¿no? Proceso productivo que puede ser, por ejemplo, el proceso productivo no solamente es cuando se elabora un producto, jóvenes, ¿sabes? Es también cuando se brinda un servicio, ¿no? Todos los trabajadores, sean obreros o empleados, sufren un proceso productivo, ¿no? Por ejemplo, en un obrero se identifica el proceso productivo, por ejemplo, en la producción en unidades físicas que nos puede proporcionar o puede realizar el obrero. Pero en el caso de los empleados, ¿no es cierto?, es su desempeño en el área, ¿no?, en su función. Eso es el proceso productivo, representa el proceso productivo del empleado. A ver, las relaciones laborales se dan entre dos personas, ¿eh? ¿Listo? Entre dos personas. Eso es otro punto importante. Siempre en las relaciones laborales, para que haya relación laboral, siempre tiene que haber dos entes, dos personas. Por un lado está el trabajador. ¿Listo? ¿Quién aporta? ¿Qué aporta el trabajador? Su trabajo. El trabajador aporta el trabajo. Y por otro lado está el empleador, ¿no? También conocido como empresario, empresa, ¿no? Que puede ser una persona física o jurídica, ¿no? El empleador. Cuando se refiere a una persona física, es una persona natural, ¿no? El empleador, por ejemplo, lo podemos distinguir, ¿no es cierto? Si yo tengo una tienda y tengo a alguien que me ayude, ¿no es cierto?, es pues mi trabajador, soy una persona natural. Una persona jurídica ya tiene una razón social, ¿no es cierto?,
que puede ser una sociedad anónima, una sociedad de responsabilidad limitada, lo que fuera. Entonces, las empresas, ¿no es cierto?, pueden estar, las empresas que son unidades productivas, no se miran hacia las empresas como unidades productivas, pueden ser personas naturales o personas jurídicas, personas físicas y personas jurídicas. Y estos empleadores aportan, ¿no es cierto? Son los quienes aportan el capital y el proceso productivo, ¿no? Son los que aportan el capital y el proceso productivo. Ahora bien, en la actualidad toda relación laboral se rige por un contrato de trabajo, ¿no? En la actualidad, toda relación laboral se rige por un contrato de trabajo, que vincula ambas figuras, ¿eh? ¿No es cierto? Al empleador y al trabajador, ¿no? ¿Qué es un contrato de trabajo? A ver, repasando un poquito, porque eso también no lo han visto, me parece, ¿no? Un contrato de trabajo es donde se dan las condiciones, ¿no es cierto? Se exponen las condiciones, ¿no es cierto?, del trabajo, ¿no es cierto? Se queda, a ver, la remuneración, el horario, las obligaciones que tiene, ¿no? ¿Qué se va a desempeñar en esa relación laboral, ¿no es cierto? Sus funciones, ¿listo? ¿Cuánto se va a ganar? ¿De acuerdo? Eso contiene el trabajo, el contrato de trabajo. Y ahí se fija en la relación laboral, ¿no? Si es un trabajador que va a estar en planilla, ¿no es cierto? O es un trabajador que va a ser independiente, el servicio, el trabajo lo va a hacer a través de un horario, ¿no? O lo va a hacer en forma independiente, no va a tener horario, ¿no? Por ejemplo. Ahora, este sirve de regulación de las condiciones de trabajo, ¿no es cierto? ¿Qué son pues, las regulaciones de trabajo, lo que les he indicado, ¿no? La remuneración, el cargo, cuáles son sus funciones, etc. Y están basadas en cláusulas. Los contratos tienen cláusulas. Las cláusulas son puntos, ¿de acuerdo? Son puntos. Un punto, por ejemplo, vuelvo a repetir, es la remuneración que va a percibir. Otro punto es, por ejemplo, las funciones que van a desempeñar, etcétera, ¿no? ¿De acuerdo? Hoy en día las relaciones laborales han cambiado, no solo por la entrada de tecnología en las empresas, sino porque el mundo no deja de avanzar. Los nuevos descubrimientos, carreteras, puestos de trabajo han hecho que lo que antes se conocía como relación entre un trabajador y un empleador dé un giro más, no solo por la parte del trabajador, sino también por la parte del empresario, ¿no? ¿Qué significa esto? Todo es cambiante, ¿de acuerdo? Todo es cambiante. Todo va cambiando, muchachos. Todo va cambiando. No en todos los aspectos. Entonces, si todo va cambiando, todo se va modificando, entonces las normas, las relaciones laborales entre el trabajador y empleador también van cambiando. Por ejemplo, en nuestros tiempos, ¿no es cierto? Tenemos algo que es la tecnología en las empresas, ¿no? Necesitamos personal con mayor conocimientos técnicos, por ejemplo, por un lado. Por otro lado, hay empresas, sobre todo empresas de servicio, cuyo trabajo normalmente se hace por internet, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Hay algunos trabajos que son netamente por internet, ¿no? Utilizando tecnología. Simplemente, ¿por qué? Vuelvo a repetir, porque el mundo no deja de avanzar, ¿no? Nuestro mundo, ¿no? El mundo global tiene un continuo crecimiento, ¿no? Un continuo avance, ¿no? Muy bien. Listo. Hasta ahí. Ahora miren, vamos a repasar lo que hemos hecho, incluido los que recién se están iniciando, ¿verdad? Vuelvo a repetir, esto ya lo tenemos en el claro. Estamos haciendo una introducción, ¿no? Al sistema de previsión social. Hemos dicho, vuelvo a repetir, que vamos a hacer una parte de doctrina, porque eso nos pide el sílabus que nos han dado, y después vamos a hacer una parte práctica, ¿no? A ver, ¿cómo se origina el trabajo en el Perú? Dice, acá nos indica, ¿no?
de la estabilidad laboral en el Perú, ¿no? La estabilidad en el Perú se remonta, ¿no es cierto? Haciendo un resumen, para repetir, se remonta a esta ley, la 4916, ¿no es cierto? Del 1924, del gobierno de Leguía, del presidente Leguía, ¿no? Quien decía, ¿no es cierto? Por ejemplo, decía lo siguiente, ¿no? O sea, cuando, a ver, para que el empleador poner término al vínculo laboral, la empresa cuando ponía vínculo laboral, tenía que darle un sobreaviso al trabajador de 90 días. ¿Listo? 3 meses. Eso es lo que decía Leguía en su tiempo. Es una historia, ¿no? Una historia del trabajo y del estabilidad laboral. O le facultaba un pago de indemnización equivalente a ese lapso de 90 días, ¿no? Obliga al trabajador, en caso de retiro voluntario, a dar aviso. Cuando el empleador terminaba el contrato, tenía que darle 90 días. Yo decidía que este trabajo ya no estaba, ¿no es cierto? En el tiempo del gobierno de Leguía, le tenía que dar una carta de aviso, 90 días, ¿no? De acá a 90 días vamos a romper cualquier vínculo laboral. Pero en el caso del retiro voluntario del trabajador, le tenía que tener 40 días de anticipación, le tenía que comunicar al empleador. Si el trabajador renunciaba, ¿no es cierto?, por X motivos, de repente por conseguir una mejor, un mejor trabajo, mejores condiciones laborales, ¿no es cierto? El trabajador tenía que avisar a su empleador, a la empresa, con 40 días de anticipación. ¿Listo? Muy bien. Después tenemos que en 1956 salió un decreto supremo. ¿Listo? Un decreto supremo. Y con ese decreto supremo, ¿no es cierto?, decía que estaba prohibido despedir, hacer un despido, prohibido el despido injustificado de trabajadores con más de 20 años de servicios en una misma empresa. No se podía despedir a los trabajadores con más de 20 años de servicio, ¿no? Por causas injustificadas. ¿Listo? Se estipuló también que el plazo de 15 días de anticipación a la fecha de extinción del vínculo laboral, medida que fue derogada después, ¿no? Por la 14857. Muy bien. Dice, en noviembre de 1970, ¿no?, se institucionalizó nuevamente la estabilidad laboral absoluta. ¿Qué significa estabilidad laboral absoluta, muchachos? Es cuando no se puede despedir. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ¿quién dictó eso en 1970? El general Juan Velasco Alvarado, ¿no? Un gobierno de facto. Juan Velasco, ¿por qué se denominaba un gobierno de facto, Juan Velasco Alvarado? Porque era un gobierno militar que dio golpe a la institucionalidad, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Quién? Esa estabilidad absoluta, ¿cómo se conseguía? ¿Qué dijo Juan Velasco Alvarado? Tú trabajador, vas a tener una estabilidad siempre y cuando trabajes como mínimo 4 horas diarias, ¿de acuerdo? Y tengas un periodo de 3 meses de prueba. ¿Qué significa? En esos 3 meses, dependiendo del desempeño del trabajador, podría ser pues, despedido o podía continuar, ¿no es cierto? Muy bien. Si, por ejemplo, yo trabajaba 4 horas como mínimo y cumplía con ese requisito de 3 meses de prueba, tenía automáticamente la estabilidad. ¿Listo? Y Juan Velasco Alvarado penalizaba los despidos. Si yo cumplía con esos requisitos 3 meses y mínimo trabajaba medio tiempo, no sé, lo que son 4 horas, no me podían despedir. Y si me despedían, el gobierno, ¿no es cierto?, penalizaba esos despidos a la empresa. Muy bien. Ahora, durante el año 78, ¿no es cierto?, durante el general Francisco Morales Bermúdez, fue el quien le dio golpe a Velasco Alvarado, ¿no? Lo derrocó a Velasco Alvarado, es otro militar. Elevó el periodo de prueba de 3 meses que dictó Juan Velasco Alvarado, miren, a 3 años. ¿Listo? A 3 años. Significa, un trabajador para que tenga estabilidad laboral, tenía que trabajar, estar en la empresa mínimo 3 años. Y en esos 3 años tenía una estabilidad relativa. Es decir, en cualquier momento lo podían, despedir, ¿no? Lo que conservó es el trabajo mínimo de medio tiempo, que era 4 horas, ¿no? Trabajaba 4 horas durante Juan Velasco, durante Morales Bermúdez, ¿no es cierto? Trabajaba 4 horas durante Bermúdez, el gobierno de Bermúdez.
Listo. Y estaba como mínimo, ¿no es cierto? 3 años. Entonces, después de eso ya tenía la estabilidad, ¿no? La estabilidad laboral. Ya no se podía despedir a los trabajadores. Ahora, por historia, sí, en el trabajo, ¿no? ¿Qué pasó en el 86? En el 86, el presidente Alan García instauró el periodo de prueba, o sea, volvió a bajar, ¿no es cierto? Lo que hizo Morales Bermúdez. Bajó el periodo de prueba, el trabajador ya no tendría que quedarse 3 años, sino solamente 3 meses, ¿no es cierto? Lo volvió a bajar. Y en el 91, ¿no es cierto? Haciendo la historia, el 91 es con el gobierno de Alberto Fujimori, ¿no es cierto? A ver, en el gobierno de Alberto Fujimori, mantuvo, ¿no es cierto? A ver, esos 3 meses, ¿no? Lo que dio de novedad a este señor era, por ejemplo, mm, eh, indicó, creó ese decreto legislativo 728, ¿no es cierto?, que era de acogimiento voluntario, ¿no? ¿De acuerdo? Donde, por ejemplo, solamente se podía despedir a los trabajadores por falta grave, ¿listo? O de repente por algún tipo de problema judicial, ¿no? Por un delito doloso, ¿no? Que se le descubre al trabajador, ¿no? O que haya realizado el trabajador. Muy bien. Entonces, en el 91, durante el gobierno de Alberto Fujimori, ¿no es cierto? También, ojo con esto, eliminó la estabilidad laboral parcial, ¿listo? Para fomentar el empleo. Listo. Muy bien. A ver, vamos a la siguiente, estamos repasando, ¿eh? El derecho de trabajo como derecho humano. El derecho humano es un conjunto de libertades, ¿no? ¿Listo? Atributos, facultades que fluyen de la naturaleza misma del ser humano y se obtienen simplemente por una condición, la de ser humano, ¿no? Y es inherente a la persona, o sea, no se puede dejar de tener esos derechos. Por ejemplo, un derecho inherente al ser humano, el derecho a la vida, derecho al trabajo, educación, salud, etc. ¿Listo? Y eso tiene que ser protegido y reconocido por el Estado. Los derechos humanos son reconocidos por el Estado. O sea, ahí está, dentro de esos derechos humanos, los principales tenemos el derecho al trabajo. O sea, el Estado tiene que garantizar el derecho al trabajo, ¿no? ¿Cuáles son las características de un derecho humano, incluido el derecho al trabajo? La universalidad. ¿Qué significa ese término? Esa característica, universalidad. Es de todos los seres humanos, indistinto, ¿no es cierto? Indistinto, color, sexo, lo que fuera, ¿no? Es un derecho universal, ¿listo? De todos los seres humanos. Otra característica es absoluto. Los derechos humanos son absolutos, ¿no? No se puede anularlos. Yo no te puedo quitar el derecho a la vida, no te puedo quitar el derecho al trabajo, no te puedo quitar el derecho a la salud. Es absoluto. Es inalienabilidad, ¿no es cierto? Son irrenunciables. Inhabilidad significa que son irrenunciables. Yo no puedo renunciar, ¿no? Yo como ser humano no puedo renunciar a mi derecho, vuelvo a repetir, a la vida, a la salud, a la educación y al trabajo. Otra característica es irreversibilidad, ¿no es cierto? Los derechos humanos, como su nombre le dice, humano, pertenece a la especie humana. ¿Listo? Interdependencia. Los derechos fundamentales tienen interrelación. O sea, por ejemplo, ¿no? Estaba cuando les indicaba, yo tengo derecho a la vida, ¿no es cierto? Pero para vivir, pues, tengo ¿no es cierto? Para poder vivir, ¿no es cierto? Tengo que generarme los recursos, tengo derecho para trabajar, ¿no? Y con lo que yo, por ejemplo, trabajo, ¿no es cierto? Yo puedo, por ejemplo, invertir, por ejemplo, en mi casa, ¿no? Tengo derecho a la vivienda y también en mi preparación tengo derecho a la educación, ¿no? Eso se interrelaciona. Hay una interdependencia. Inmutabilidad. Son de naturaleza humana, no cambia ni varía en el tiempo. ¿Listo? No cambia ni varía en el tiempo. O sea, no te voy a cambiar tus derechos, los derechos humanos de ahora por otros, ¿no? Eso no va a variar en el tiempo. ¿De acuerdo? A eso se refiere, los derechos humanos. A ver,
Los derechos humanos laborales. Los derechos humanos promueven ¿qué? La protección y la dignificación de la persona como trabajador. ¿Eso quién me dice? La OIT. ¿Qué cosa es la OIT? La Organización Internacional del Trabajo. ¿De acuerdo? Todo trabajo debe ser digno. Yo no puedo denigrar al trabajador y lo tengo que proteger en el trabajo. ¿Eh? ¿De acuerdo? ¿En qué sentido? Yo no lo puedo despedir, ¿no es cierto? Por mi voluntad. ¿Listo? Yo lo tengo que mantener al trabajador, protegerlo en su centro laboral, que siga trabajando, que siga generando recursos, ¿no es cierto? Y produciendo, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien. Pero también, ¿no es cierto? Darle las condiciones del caso, ¿no es cierto? Darle las condiciones laborales suficientes como para que pueda estar trabajando y pueda seguir fomentando esa producción, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿no? Si yo tengo una empresa de alto riesgo, ¿no es cierto? No, yo no lo puedo enviar para el trabajador sin los equipos necesarios para su protección, ¿no es cierto? ¿Listo? Eso me dicen los derechos humanos laborales, ¿no? ¿Por qué? Porque iría contra los derechos humanos se interrelacionan, ¿eh? Muchachos, ¿no es cierto? Se interrelacionan. Entonces, si yo, por ejemplo, lo mando al trabajador sin EPP, estoy atentando con el derecho a su vida porque lo estoy arriesgando, ¿no es cierto? Y el derecho a la vida es un derecho fundamental. Muy bien. Por ejemplo, ¿no? Ya está. Vamos a la siguiente. ¿Cuáles son las fuentes del trabajo? Son lo que hemos visto, ¿no es cierto? Las leyes, los decretos legislativos, los decretos de urgencia, etcétera, ¿no? Las leyes, los tratados internacionales, ¿no es cierto? A eso se llama ordenamiento jurídico. ¿Listo? Es el conjunto, el ordenamiento jurídico es un conjunto de normas de rango nacional e internacional que se tienen que acatar. ¿No? En este caso, desde el punto de vista del trabajo, ¿no? Eso se llama ordenamiento jurídico, que son esas normas, esos decretos legislativos, leyes y tratados internacionales, ¿no es cierto? ¿No? Tratados internacionales forman las fuentes, ¿no? El ordenamiento jurídico está compuesto por las fuentes, ¿listo? La doctrina. Muy bien. A ver, por ejemplo, ¿no? Lo que emite el Poder Legislativo puede hacer todo lo mencionado como una ley laboral, aunque también puede ser modificado y extinguir o interpretar cualquier otra norma estatal de igual nivel o inferior a la ley. Entonces, acá estamos hablando, normas iguales a la ley son normas de rango de ley. Normas que no, de rango inferior, ¿no es cierto?, son aquellas que no tienen rango de ley, ¿no? Por ejemplo, las resoluciones, ¿no?, ministeriales, que no tienen rango de ley. ¿Listo? Y pueden ser sustituidas por una norma que sí tenga rango de ley. ¿Listo? Muy bien. Una norma de rango laboral, he vuelto a repetir, por ejemplo, la ley servil, ¿no? La ley servil es una norma de rango de ley. ¿Qué me dice la ley servil? Por ejemplo, da las condiciones para efecto de los trabajadores del Estado que cumplan con los requerimientos mínimos exigidos, ¿no? Que sean personas capacitadas que tengan la experiencia suficiente para el desarrollo de su trabajo, ¿no es cierto? Muy bien. Eso son normas, fuentes, ¿no? Los decretos legislativos, leyes y fuentes internacionales. Lo que manda, por ejemplo, la OIT, por ejemplo, ¿no? Organismo Internacional del Trabajo, que son instituciones internacionales que velan por el trabajo, ¿no es cierto? Los derechos de los trabajadores, ¿no? La Organización Internacional del Trabajo, la OIT. Muy bien. Ahora, acá, lo último que hemos hecho. Jerarquía de las fuentes de normas con rango de ley. Tenemos la Constitución del Estado y los tratados de derechos humanos, ¿no? No solamente eso, también tenemos lo que es la ley y los decretos ley, ¿no es cierto? Esos son con rango de ley, son 4, ¿no es cierto? Hasta ahí. Después tenemos los decretos legislativos y los decretos de urgencia. Hasta ahí tenemos 6. Esas 6 normas son normas con rango constitucional, ¿no es cierto? A ver, primero, las primeras 2 son de rango constitucional. ¿Cuáles son las de rango constitucional? La Constitución Política del Perú y los tratados internacionales, ¿no?
Son iguales, tienen el mismo peso ambos. La Constitución del Perú es, hemos dicho que es la norma fundamental, ¿no? La norma matriz sobre lo que se rige todo en nuestro país. Y hemos dicho que todo país, ¿no es cierto? Todo país tiene su propia Constitución. Y cuando el país tiene su Constitución, se llama Estado de Derecho, ¿no? Ese país tiene Estado de Derecho. Y los tratados de derechos humanos básicamente son tratados a nivel internacional, ¿no? Por ejemplo, el organismo de Estados Americanos, el organismo de Naciones Unidas, el organismo internacional del trabajo, ¿no es cierto? Son tratados que se dan pues a nivel bilateral o multilateral entre dos países o muchos países, ¿no es cierto? Estas dos tienen rango constitucional, ¿no? Son normas, las normas bases, las normas madres sobre que se rige todo. Después tenemos las normas con rango de ley, que es la ley y el decreto legislativo, ¿no? Eso es, el decreto legislativo son las cuatro, ¿no? Con rango de ley. El decreto legislativo, a ver, decreto ley, decreto legislativo y decreto de urgencia. Son de rango de ley. ¿Quién emite la ley? Básicamente el Estado, ¿no? Es una norma jurídica que lo emite el Estado, ¿no es cierto? El gobierno, el poder ejecutivo, ¿no? Eso es una norma de ley. Siempre basándose en la Constitución, ¿no es cierto? El decreto de ley son emitidos por ¿quiénes? El decreto de ley es emitido por los gobernantes de facto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Se acuerdan de Juan Velasco Alvarado y Morales Bermúdez que hemos visto anteriormente? Esos eran gobiernos de facto, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Entraron bajo un golpe de Estado, ¿no es cierto? Entonces, ellos promueven sus directivas, sus normas a través de decreto ley, emitida